Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar con la clase recordándonos, estamos en las últimas lecciones de Panorama Bíblico 3, donde estamos viendo el panorama bíblico, hermanos, desde el libro de Sofonías hasta el libro de Malaquías, también considerando dentro del panorama el libro de Esther. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar con el panorama, hermanos. No sin antes, me gustaría solamente hacer una mención, si lo quiere ver así, honorífica, porque precisamente dentro de los mismos manuales, hermanos, no habíamos visto dentro de la lista de los temas el libro el libro de Jonás y el libro de Habacuc, que igual, hermanos, el libro de Jonás, pues es un libro que hemos leído, hermanos. Espero que hayamos leído en alguna oportunidad. Es un libro muy corto, de 4 capítulos, hermanos, donde nos narra la historia de este profeta de Dios que fue enviado por Dios precisamente a predicar a Nínive para que Nínive se arrepintiera de su pecado. Y Jonás, hermanos, decide tomar la decisión de huir del mandamiento que Dios le había encomendado. Y es interesante, hermanos, porque cuando este Jonás huye, hermanos, y se adentra en el mar, dice la palabra que la tormenta llegó y empezó, hermanos, a ver un estruendo muy grande en el mar, en donde simplemente Jonás se había ido al fondo del barco. Cuando empieza a haber revuelo y empiezan a buscar quién había sido el culpable, toman a Jonás y Jonás sabe y dice, yo soy el culpable, y prefiere que lo avienten al mar, ¿verdad? Jonás no se esperaba el gran pez. Muy probablemente Jonás esperaba, hermanos, morir en ese proceso de ser arrojados, de haber sido arrojado en el mar, y lo recoge el gran pez, hermanos, y dentro del pez Jonás, durante esos 3 días que dura allí, hermanos, recapacita, pide perdón delante de Dios, hermanos, y el pez lo termina escupiendo en una playa cerca de Nínive, hermanos. Jonás va y predica el mensaje, una ciudad, hermanos, que la historia nos cuenta que en 3 días se podría atravesar tranquilamente. Jonás lo atravesó en un solo día. Y en un solo día, hermanos, Jonás predicó y se fue a una montaña, hermanos, para poder ver desde lejos la destrucción que iba a pasar con el pueblo de Nínive. Lo que Jonás no esperaba, hermanos, es que precisamente ese mismo día todo el pueblo de Nínive se iba a arrepentir. Y cuando Jonás vio que no fue destruido Nínive, se enoja con Dios y le dice precisamente lo que él pensaba. Yo por eso no quería venir a decirles nada. Yo sabía que tú los ibas a perdonar. Y este libro, hermanos, de Jonás es interesante porque nos enseña hasta dónde uno está dispuesto a llegar cuando uno no quiere hacer caso a la palabra de Dios. Y es algo de lo cual debemos tener mucho cuidado, hermanos, y es muy importante de reflexionar y de meditar. Y el libro de Jonás, hermanos, realmente tiene una historia muy rica en enseñanza. Y el segundo libro, hermanos, es Habacuc. Habacuc es un libro, hermanos, que en lo particular me gusta mucho porque es la transición de aquella persona que le reclama a Dios y que pasa a entender por qué está pasando lo que está pasando. Habacuc, hermanos, empieza orando delante de Dios diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo vamos a dejar de sufrir tanto problema? ¿Hasta cuándo vamos a enfrentar esta situación tan grave, Señor? Y Habacuc, hermanos, termina viendo lo que Dios quiere que él vea y le enseña que el pueblo estaba sufriendo no porque fuera un pueblo bueno, no porque el pueblo fuera obediente, porque el pueblo respetara a Dios, sino porque el pueblo se había alejado de Dios. Por eso Judá estaba sufriendo. Habacuc, hermanos, después comenzaría a decir, Señor, pero es que ¿por qué con un pueblo tan injusto como los babilonios? ¿Por qué con un pueblo tan cruel como ellos nos mandas a destruir? Y precisamente, hermanos, Jonás, a lo largo de este libro, entiende que Dios no estaba tampoco tratando bien a los babilonios, hermanos, y que tarde o temprano iban a ser destruidos.
También llega una condenación para ellos, hermanos, y aquí es cuando Habacuc entiende que debió haber esperado escuchar a Dios antes de hablar y hace una oración muy hermosa, hermanos, que concluye con versículos preciosos, como el capítulo 3 versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni haya ovejas en la manada, con todo, dice Jonás, perdón, dice Habacuc, hermanos, con todo, yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Entonces, son libros, hermanos, muy importantes que en verdad, si no los han leído, dense una oportunidad de leerlos, hermanos, porque son muy valiosos y también son muy hermosos y ricos en enseñanza. Y para esta ocasión, hermanos, vamos a centrarnos en estos 5 libros. Muy bien. Muy bien. Entonces, primeramente, hermanos, vamos a dejar, como lo habíamos mencionado en la última clase, hermanos, a tratar de ser breves en base a esto. Los libros, hermanos, o los documentos que se están compartiendo vienen con enseñanzas clave, hermanos, y con puntos interesantes que podemos comprender. Igual, hermanos, para que podamos terminarlo con tiempo, vamos a ir estudiando y vamos a ir leyendo, hermanos, el resumen de estos libros para que podamos tener también esta consideración. Vamos a estar leyendo las primeras preguntas, hermanos, y eso precisamente nos deja a una pregunta interesante. El libro de Sofonías, hermanos, es un libro también muy profundo y nos lleva a una pregunta. Sofonías nos contesta, hermanos, en el qué sucede cuando el pueblo de Dios se acostumbra tanto al pecado que deja de temer el juicio y esperar la salvación. ¿Qué pasa cuando hay hermanos que de repente ya pecan tanto que ya no les importa si los demás se enteran de su pecado, ya no les importa si realmente están afectando a los demás, simplemente están tan habituados a pecar, hermanos, que ya no temen a un juicio y ya no esperan la salvación? Y esto es muy interesante. Sofonías, hermanos, confronta esta peligrosa indiferencia espiritual con una de las proclamaciones más solemnes de toda la escritura. Cercano está el día grande de Jehová. Y esto, hermanos, realmente es importante. Cuando leemos libros, hermanos, por ejemplo, el libro de Judas, Judas en el primer siglo, hermanos, la iglesia espera la segunda venida del Señor, hermanos, desde el primer siglo, hermanos. Y para Judas era importante que la iglesia entendiera que habían falsas enseñanzas, entendiendo que en cualquier momento llegaba el Señor. En este momento, en este caso, hermanos, con Sofonías, encontramos una situación muy particular, porque lo que está diciendo Sofonías, inspirado por Dios, hermanos, es: ustedes están en pecado, a ustedes ya no les importa si están bien o no delante de Dios, ustedes ya no buscan guardar respeto delante de Dios, pero el Señor no tarda en volver y en cualquier momento va a llegar. Para nosotros como cristianos, hermanos, la pregunta sería: si el Señor viene el día de hoy, ¿qué te va a encontrar haciendo? ¿Qué te va a encontrar pensando? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Y eso, hermanos, es muy importante. El libro de Sofonías se sitúa, hermanos, históricamente durante el reinado del rey Josías, un rey muy joven que reinó en Judá, hermanos, un rey que al mandar a limpiar el templo se da cuenta que estaban los rollos de la ley y que se rasga la vestimenta diciendo: cómo es posible que estemos en pecado y los libros no los hayamos leído. Entonces, eh, Sofonías escribe en este periodo, hermanos, antes de las reformas espirituales que pondría Josías, y esto iba a producir un cambio real en el pueblo. Aunque extremadamente se mantenían con ciertas prácticas religiosas, internamente predominaban, hermanos, la idolatría, el sincretismo, la injusticia, el abandono del temor de Jehová. Sofonías, descendiente de la casa real, profetiza en un contexto de corrupción espiritual profunda
anunciando tanto juicio inminente como esperanza futura para un remanente fiel. Su mensaje se enmarca dentro de la soberanía absoluta de Dios sobre Judá y sobre todas las naciones. Cuando leemos Sofonías debemos entender, hermanos, que precisamente cuando está profetizando esto, tenemos que entender cómo Sofonías miraba al pueblo en corrupción y por qué era necesario el mensaje. El tema central de Sofonías es el día de Jehová, presentado, hermanos, presentado como el día de juicio justo contra el pecado y al mismo tiempo, como un día de purificación y restauración para los humildes que buscan al Señor. Un día el Señor va a venir, un día el Señor va a llegar, es decir, el juicio de Dios va a llegar y va a ser justo en contra del pecado y al mismo tiempo va a ser un día de purificación y restauración para los humildes que buscan al Señor. El problema que el profeta denuncia no solo es la idolatría abierta, hermanos, sino una falsa religiosidad, una falsa seguridad religiosa, la autosuficiencia espiritual y la negación práctica del gobierno de Dios. El pueblo vive como si Jehová no actuara ni interviniera, lo cual revela una fe vacía y un corazón, hermanos, completamente endurecido. Por eso mismo, el propósito de Sofonías, hermanos, es que el pueblo despierte, que el pueblo entienda que debe levantarse de su letargo espiritual, llamarlo al arrepentimiento genuino y reafirmar que Jehová sigue siendo santo, justo y soberano. Al mismo tiempo, hermanos, el libro apunta a la esperanza gloriosa de un remanente restaurado, anticipando la obra redentora de Dios que culmina en Cristo. Sofonías exhorta precisamente a que el que estaba escuchando o al que recibía el mensaje, que debía vivir con temor reverente delante de Dios, hermanos, con humildad y aguardando con fidelidad el día del Señor, el momento en el cual la justicia de Dios, hermanos, se iba a presentar delante de todos. Y llegamos a este primer capítulo, hermanos, de este libro, Sofonías. No es un libro largo, hermanos. Sofonías es un libro de 3 capítulos específicamente. Y el primer capítulo de Sofonías, hermanos, da el anuncio del día de Jehová y el juicio inevitable. Este primer capítulo, hermanos, abre con una proclamación solemne del juicio universal de Dios. Comenzando por Judá y Jerusalén, Dios declara que barrerá toda la forma de idolatría, el culto a Baal, la adoración a los astros y la falsa religiosidad que intenta servir a Jehová y a otros dioses a la vez. Es importante entender, hermanos, que para el pueblo, en este punto de la historia, el pueblo ya no distinguía entre adorar a Dios y adorar a los dioses. Para ellos, esto era parte de algo correcto. ¿Cuántas veces nos topamos con personas o incluso podemos toparnos con situaciones, bueno, primero con las personas allá afuera? ¿Cómo vemos nosotros el tema, hermanos, de la idolatría? Hay personas allá afuera, hermanos, que adoran a sus imágenes, adoran a sus santos, pero ellos tienen la firme creencia de que al que le están dando la gloria es a Dios, que Dios está feliz con ellos porque ellos le dan la gloria a los santos. Entonces, cuando entendemos el mensaje, Isaías le dijo al pueblo, yo soy un Dios celoso. Dios le dice al pueblo en Éxodo, hermanos, que no tendría otros dioses delante de él, porque Dios era un Dios celoso. Entonces, Dios no iba a compartir su gloria con nadie. Entonces, el pueblo estaba realmente equivocado, creyendo que Dios, hermanos, estaba contento con ellos cuando ellos estaban plenamente disfrutando de la idolatría. Este juicio, entonces, hermanos, no iba a ser arbitrario, sino una respuesta justa al pecado persistente y a la indiferencia espiritual del pueblo. Sofonías denuncia a quienes viven confiados diciendo en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Esta es la actitud, hermanos,
equivocada, revela una teología práctica equivocada, hermanos. Creemos que Dios es distante, irrelevante y sin autoridad moral. El profeta enfatiza que el día de Jehová está cercano, será amargo y será terrible, un día de ira, de angustia y devastación. Qué gran problema, hermanos. Qué gran problema es que un hermano o una hermana esté tanto tiempo en pecado y llega un momento, porque fíjense bien, hermanos, cuando uno está en pecado y cuando uno peca, a veces veámoslo en el sentido cuando uno empieza dentro de la iglesia, cuando uno recién se bautiza, uno empieza a tener miedo, ¿ok? Porque de repente el hermano que está predicando está diciendo al frente, hermanos, hermanos, no hay que fornicar porque fornicar es pecado. Va a venir las consecuencias delante de Dios. ¿Y qué pasa con el joven que fornica y que nadie se dio cuenta y que de repente dice, pues no he tenido consecuencias? Porque en su cabeza las consecuencias más graves es que la muchacha se embarace. Y uno dice, pues no se embarazó. Entonces no vi el castigo que dijo el hermano. Hermanos, no echemos mentiras. Ay, hermano, dije una mentira y al contrario, me fue bien. Y ahí sí empezamos, hermanos, a tener un pensamiento equivocado en cuanto al pecado, creyendo que este, hermanos, está bien y que Dios no va a hacer nada, que Dios no está viendo, que Dios es irrelevante y que Dios no tiene ninguna autoridad moral. Y este es un gran problema. Cuando nosotros pensamos de esta manera, hermanos, entonces va a llegar un momento en el que Dios nos va a detener, hermanos, con una mano muy dura, haciéndonos comprender que estábamos completamente equivocados. Entonces, ¿qué es lo mismo que va a pasar, hermanos? Es lo mismo que va a pasar con aquel niño que está jugando y su papá le está diciendo que no haga eso. ¿Cuántas veces no ocurre, hermanos, que de repente miran a los niños, para los que tienen hijos, ¿verdad? Y de repente el niño ya anda ahí trepado en el árbol. Y de repente va mamá o papá y le dice, hey, bájate de ahí porque te vas a caer, por favor. Y el niño no hace caso y sigue, hey, ja, 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 riéndose. Hey, que te bajes de ahí porque te vas a caer. Y el niño no hace caso, sigue corriendo, sigue haciendo, ¿verdad? De repente la mamá saca estas frases poderosas de decir, bájate, porque si te caes, también te va a doler el golpe que yo te voy a dar por desobedecer. Pero no hace nada. Pero llega un momento, hermanos, en que después de decir tantas veces al niño que deje de hacerlo, va a llegar un momento en que llega el grito, ¿no? Que ya dejes eso. Y el niño, hermanos, entiende que ya no debe de hacerlo. Llega un momento, hermanos, en que colmamos la paciencia de Dios, después de que Dios trata de decirnos que dejemos el pecado, que va a llegar un momento, hermanos, en que todo va a actuar fuertemente. Por eso dice el profeta, este es el día del juicio de Dios, es el día de Jehová, donde va a haber un juicio amargo y terrible, un día de ira, un día de angustia y un día de devastación. Por eso entendemos, hermanos, que Dios es santo y justo. Dios no tolera el sincretismo ni la hipocresía. Y el juicio va a comenzar por el pueblo que lleva su nombre. Nosotros, hermanos, vamos a entender o debemos entender que el juicio comienza por nosotros. Y la falsa inseguridad espiritual, hermanos, es tan peligrosa como la idolatría abierta. Aquellos que creen que están bien espiritualmente y no lo están, están en un peligro tan grave, hermanos, como aquella persona que es idólatra y que lo presume a todo el mundo. Por eso la iglesia, hermanos, debe examinarse constantemente para no caer en una fe nominal, es decir, una fe de cada 8 días, una fe de cada día que me reúno, y debo de buscar la manera de servir a Dios. Porque si ignoro la santidad de Dios, hermanos, eso me va a conducir a un endurecimiento espiritual, a un endurecimiento espiritual. Ah, perdón, hermanos. Y esto, hermano, realmente es algo de lo cual debemos tener mucho, mucho cuidado. El capítulo 2, por su parte, hermanos,
hace un llamado al arrepentimiento y entender que va a haber un juicio sobre las naciones. El segundo capítulo inicia con una exhortación urgente. Congregaos y meditad. Júntense y mediten en grupo. Dios, hermanos, ofrece una oportunidad de arrepentimiento antes del juicio, especialmente para los humildes de la tierra, aquellos que buscan justicia y mansedumbre. Así se introduce claramente, hermanos, la doctrina del remanente fiel, preservado por la gracia de Dios. Acordémonos, hermanos, que esto es antes de que Judá sea destruida. Entonces hay un lugar, hermanos, hay un grupo que será guardado y que regresaría para que hubiera nuevamente el pueblo. Posteriormente, el profeta dirige su mensaje contra las naciones vecinas, que ya lo hemos visto en otros libros, como es la Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria. Naciones que eran externas al pacto, pero que no quedan fuera del gobierno soberano de Dios. Al final de cuentas, su orgullo, su violencia y burla contra el pueblo de Dios los hace responsables delante de él. Puntos clave resaltar del capítulo 2: Dios llama al arrepentimiento antes del juicio, y uno debe de entender esto, hermanos. Cuando uno ya está viendo las consecuencias de sus acciones a todo lo que da, no es porque no se me haya dicho que iban a llegar. Dios muchas veces nos dice a través de su palabra, nos dice a través del mensaje de un hermano, nos dice a través, hermanos, de la meditación en una oración, que hay consecuencias de las cosas que yo he hecho. Y Dios me da oportunidades de arrepentirme. Y a veces las mal aprovechamos. La humildad, hermanos, es la marca de este remanente verdadero. Tener la humildad de acercarme delante de Dios y decir: Señor, yo me equivoqué. Señor, es que yo te fallé. Es que, ¿sabes qué, Señor? Este día yo no me comporté como Jesucristo. Este día yo no pensé como Cristo. Este día una persona me hizo enojar y le contesté y no tuve en cuenta al Señor para contestarle. Debemos entender, hermanos, que debemos ser humildes para aceptar nuestro pecado, porque al final del día es el arrepentimiento lo que debemos aceptar antes de que llegue el juicio. Dios es Señor de todas las naciones y no solo de Judá. Entonces la salvación, hermanos, siempre ha sido por gracia, en el sentido particular para nosotros, y no por un privilegio nacional. Al final de cuentas, hermanos, el hecho que ellos hayan sido salvos tenía que ver mucho con la gracia de Dios, el hecho de que Dios no los había destruido. Dios se los dice claramente al pueblo: ustedes no los escogí porque fueran lo mejor de la tierra, sino que eran el pueblo más insignificante de todos, pero por amor los escogí. Somos escogidos por gracia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Una cita muy importante. Y al final del día, la iglesia debe confiar en la justicia soberana de Dios frente a la maldad del mundo. La pregunta es: ¿en quién confías tú? ¿En quién confía la iglesia? ¿En depende del pecado para que la iglesia permanezca? ¿O realmente estamos buscando la justicia soberana de Dios para poder enfrentar el mal que hay en el mundo? Esa es la pregunta importante. Después llegamos al capítulo 3, hermanos, de Sofonías, donde ocurre, o donde ya se empieza a hablar más específicamente del juicio que iba a llegar. Cuando llegamos a esa parte, hermano, permíteme un momento, hermanos. Cuando llegamos a este capítulo, el capítulo comienza denunciando la corrupción interna de Jerusalén, hermanos. Hay líderes injustos, profetas livianos y sacerdotes que profanan lo santo. Hay quienes simplemente no estaban haciendo las cosas bien, hablando de los líderes. Habían profetas que simplemente no estaban predicando conforme a la palabra.
Y habían sacerdotes que simplemente no les interesaba adorar. A pesar de la disciplina divina, hermanos, la ciudad no quiso arrepentirse. Esto demuestra, hermanos, la profundidad del pecado humano y la necesidad de una obra redentora más profunda. Pero en un momento el tono de la carta, hermanos, cambia radicalmente porque Dios promete purificar los labios de los pueblos, restaurar un remanente humilde y fiel y habitar nuevamente en medio de ellos. El clímax del libro, hermanos, y una de las citas más conocidas de este libro, dice que al final, hermanos, Dios se goza con alegría sobre su pueblo, calla de amor y regocija con cánticos. Debemos entender, hermanos, que debemos nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, acercarnos al Señor y el Señor nos va a cambiar. Cuando uno peca, cuando uno falla, cuando uno se está alejando de Dios, debe de entender entonces, hermanos, que la disciplina no siempre va a ser blanda, va a ser muchas veces dura y muy dura. Y por eso yo debo de aprender, hermanos, a considerar que mis decisiones tienen un peso importante. Porque para que yo sea restaurado, muchas veces esto va a llegar a través, hermanos, de un proceso duro y de un proceso, hermanos, en el cual tenemos que excavar poco a poco para ser restaurados como el Señor quiere que seamos a cuando nosotros fallamos delante de Él. El juicio de Dios tiene un propósito purificador, hermanos, y es para eso. Recordemos lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 1, hermanos, donde se nos narra por el apóstol Pedro que va a llegar un momento que nuestra fe debe ser probada como el oro y debe ser probada en fuego para ver si es verdadera. Y va a pasar. El remanente vive confiado en la presencia del Señor. La restauración es obra soberana de Dios y esto es muy importante entender. Y al final de cuentas, hermanos, la esperanza del pueblo descansa en su fidelidad, en la fidelidad de Dios, no en la mía. Y aquí, hermanos, debemos entender que un pueblo, una familia, una congregación, un hermano, va a poder vivir con gozo pleno cuando Dios more en medio de nuestras vidas. Mientras que no, entonces va a haber un problema para poder relacionarnos correctamente con el Señor. Leemos, hermanos, el mensaje central de Sofonías afirma con claridad, hermanos, que el día de Jehová es una realidad ineludible. Un día de juicio justo contra el pecado y a la vez un día de restauración gloriosa para aquellos que se humillan delante de Dios. El Señor sigue siendo santo, soberano y fiel a su pacto, y gobierna tanto sobre su pueblo como sobre las naciones. A lo largo del libro, Sofonías confronta la falsa seguridad espiritual, denuncia la idolatría y la indiferencia del corazón humano y proclama que el juicio divino comienza por la casa de Dios. Al mismo tiempo, presenta la esperanza del remanente fiel, preservado no solo por mérito propio, sino por la gracia soberana de Jehová. El juicio no es el fin último, sino el medio por el cual Dios purifica a su pueblo y establece una adoración verdadera, culminando en la promesa de su presencia gozosa en medio de los redimidos. Este libro nos llama como Iglesia de Cristo a examinar nuestro caminar delante de Dios, a abandonar toda forma de pecado tolerado y vivir con un temor reverente que produzca obediencia sincera. Sofonías nos invita a buscar a Jehová con humildad y justicia y mansedumbre, confiando en que el mismo Dios que juzga es el Dios que salva y se deleita en su pueblo. Muy bien, hermanos. Con esto llegamos a la parte final de Sofonías. De este libro, ¿hay alguna pregunta, duda o comentario? No, hermano. Muy bien, hermanos. Pasamos entonces al segundo libro. Muy bien. De los presentes, ¿alguien había leído Sofonías o alguien ha leído Ageo, hermanos?
Sí, excelente, un excelente libro para aprender y llama a la reflexión en cuanto al servicio, en cuanto al cuidado de la parte de excelente por lo Gracias. menos para reflexionar en la fe. Muy bien. Muy bien, vamos. Fíjense que realmente estos libros son muy importantes, son muy hermosos y son muy fuertes, vamos. Yo recuerdo la primera vez que leí libros como el de Ageo y wow, qué, qué golpes duros nos dan estos profetas menores. Porque, por ejemplo, hermanos, el libro de Ageo, y esta pregunta lo vamos a resumir en ese sentido, ¿no? ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios trabaja arduamente, pero no prospera? Se esfuerza mucho y obtiene poco, y aún así no comprende la causa. Uno de los textos importantes de este libro, hermanos, o del inicio de este libro es, dice Dios, ustedes trabajan a saco roto. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos pasa que conocemos personas o incluso nosotros mismos, nos ha pasado, hermanos, que trabajamos y pareciera que el dinero no rinde, que las bendiciones que Dios nos da, hermanos, no rinden? Y uno se pregunta, hermano, ¿pero por qué? Estoy tratando de administrar, estoy tratando de encontrar la manera de no gastar tanto y aún así el dinero no rinde. ¿Por qué será? Y Ageo nos da una respuesta muy, hermanos, dolorosa y muy potente, hermanos, en base, hermanos, a un enfriamiento espiritual. Ageo confronta una realidad incómoda. Es posible estar ocupados, activos y cansados, pero espiritualmente desalineados con la voluntad de Dios. El libro de Ageo, hermanos, se sitúa, fíjense, pasamos de Sofonías, de un libro que está que está escrito, hermanos, en tiempos de Josías, muchos años antes de que fuera destruido Judá, a Ageo, que era un libro, hermanos, que se escribe aproximadamente, hermanos, unos aproximadamente estamos hablando de unos 80 años después de que el pueblo hubiera tenido la oportunidad de regresar a reconstruir el templo, a reconstruir el pueblo. Y había un grupo, hermanos, este se escribió aproximadamente en el 520 antes de Cristo, tan solo, hermanos, 160 años después de la destrucción, no, perdón, 160 años, sí, hermanos, 160 años aproximadamente después de que el Judá había sido destruido, hermanos, un grupo de judíos regresa de Babilonia a Jerusalén y en este retorno, el retorno ya se había producido. La restauración espiritual no se había completado. El pueblo se había regresado porque tenían la preocupación, hermanos, porque ellos querían construir el templo. Ellos querían que en Judá el templo se levantara. Cuando el pueblo llega, dice la palabra, hermanos, que se le dio dinero a estas personas para que reconstruyeran el templo, hermanos. Y cuando llegan a Judá o llegan a Jerusalén, hermanos, empiezan a construir o a reconstruir el templo. Pero fíjese bien, llegados un momento, hermanos, dejaron de construir el templo y empezaron a construir sus propias casas. Después de 20 años, hermanos, aproximadamente, el pueblo aún no había comenzado a construir el templo, pero sus casas estaban preciosas, hermanos. Estaban cuidadísimas, hermanos. Y aquí el problema era una cuestión de prioridades. La reconstrucción del templo, iniciada con entusiasmo, se ha detenido por años. El pueblo vive en una aparente normalidad, pero sin haber atendido la prioridad
central de su relación con Dios. Ageo profetiza en un momento histórico preciso, con fechas concretas, subrayando que Dios interviene activamente en la historia real de su pueblo. El problema central, hermanos, otra vez, no es la falta de recursos, sino la distorsión de prioridades espirituales. El pueblo ha puesto su comodidad personal por encima de la casa de Dios, justificando su apatía con argumentos aparentemente razonables. Ageo revela que esta desobediencia ha producido esterilidad espiritual y material, y llama al pueblo a considerar sus caminos, mostrando que la bendición de Dios está inseparablemente ligada a la obediencia. El objetivo del libro es confrontar al lector con la necesidad de reordenar sus prioridades, recordándole que la presencia de Dios es esencial para una vida fructífera. Ageo invita a comprender que la restauración verdadera comienza cuando Dios vuelve a ocupar el centro y que la obediencia, aún en medio de las limitaciones, abre la puerta a la renovación, la esperanza y la gloria futura que Dios ha prometido a su pueblo. Este Disculpe, hermano, libro, ¿no? ¿Sí? ¿puedes subir la imagen? Ah, sí, perdón, hermana. Es que le estoy tomando foto. Sí, perdón, hermana. Gracias. Este libro, hermano, solamente tiene 2 capítulos. Solamente hay 2 capítulos de este libro y con 2 capítulos tiene Ageo, hermanos, para presentar el tema que Dios quiere mostrarle al pueblo. Y llegamos al capítulo número 1. En el capítulo número 1, hermanos, hay este llamado para reconsiderar, hermanos, las prioridades. Ageo denuncia la contradicción espiritual del pueblo. Viven en casas artesonadas mientras el templo permanece destruido. El profeta confronta la falsa excusa de que no ha llegado el tiempo de construir, no ha llegado el tiempo de hacer, y llama al pueblo a considerar sus caminos. La consecuencia de su desobediencia ha sido frustración económica y esterilidad. Al responder con obediencia, el pueblo experimenta una afirmación divina. Yo estoy con vosotros. Fíjense, hermanos, muchas veces nos podemos dar cuenta que hay hermanos para los cuales su prioridad no es Dios. Su prioridad es el trabajo, su prioridad, hermanos, es la salud, su prioridad, hermanos, puede ser salir de paseo, su prioridad puede ser, hermanos, el ocio, su prioridad puede ser incluso a veces la familia. Y Dios, hermanos, pasa al último lugar de la tabla. Y ese, hermanos, es un gran problema. Porque hay quienes, hermanos, no están buscando a Dios. Hay quienes no están buscando servir a Dios de una manera correcta en su vida. Y el problema de que no haya quienes estén haciendo esto, hermanos, precisamente conlleva el hecho de que cuando aquello que es más importante para nosotros, hermanos, encuentra cierta inestabilidad, a Dios lo dejamos. De repente vemos hermanos que por decisión propia, hermanos, y fíjense bien, por decisión propia, trabajan los domingos porque el domingo, hermano, les pagan más dinero. Y hay quienes, hermanos, y ojo, digo decisión propia porque hay quienes, hermanos, simplemente el jefe les pone el día de descanso cuando ellos quieren. Hay hermanos que voluntariamente, hermanos, su día de descanso no lo toman en domingo. Eso implica que no se puedan reunir. ¿Cuál es tu prioridad? Hay quienes, hermanos, priorizan una salud. ¿Y por qué hablo del tema de salud? La salud es importante, sí, hermanos. Pero fíjense bien, ¿cuántos no vemos, hermanos, que dicen, ah, hermano, es que me duele un poco la cabeza, no voy a ir a la iglesia? Pero si ese mismo dolor de cabeza le diera antes de ir al trabajo no falta.
Al trabajo sí va, aún con dolor de cabeza, pero a la iglesia no. Hay quienes dicen, ¿verdad, hermano? No voy a ir el domingo a la iglesia porque voy a salir de recreación con mi familia. Porque no puedes tener oportunidad de que salgas a recreación sin necesidad de poder interrumpir tu relación con Dios un domingo. Pero a veces nuestra prioridad, hermanos, es movida. Porque precisamente, hermanos, no le damos al lugar a Dios que merece. El descuido del templo, hermanos, refleja un problema de prioridades espirituales. La disciplina de Dios se manifiesta como una frustración y no como abandono. Y la obediencia, hermanos, colectiva. El pueblo entiende lo que estaba haciendo mal, entiende que se había equivocado y Dios responde con su presencia antes que con prosperidad. Esto nos enseña que la vida espiritual se empobrece, hermanos, cuando Dios deja de ser parte central de esta vida espiritual. Si yo me equivoco de esta manera delante de Dios, hermanos, entonces estaré cometiendo grandes errores. La obediencia siempre va a predicar a la bendición, hermanos. Muchas veces seguimos a Dios, dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente a Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El gran problema, hermanos, es que hay hermanos que buscan la añadidura antes que a Dios, que buscan que primero Dios los bendiga para ellos comprometerse con Dios. Y así no funcionan las cosas. Porque al final, hermanos, la presencia de Dios es el verdadero motor de la restauración. Y Dios va a despertar el espíritu de su pueblo, hermanos, cuando éste responda a su llamado. Llegamos al capítulo 2, hermanos. El capítulo 2 lo vamos a dividir, hermanos. Déjenme nada más ir modificando aquí. Y el capítulo 2 lo dividimos en varias partes, hermanos, entendiendo cómo Ageo, primeramente, habla de una gloria futura del templo. El pueblo, hermanos, el pueblo terminó el templo, pero el pueblo se empezó a entristecer, porque el pueblo decía, es que el templo es chiquito, no es como el templo de Salomón. Y Dios los anima recordándoles que su espíritu permanece entre ellos, aunque el edificio no iguala al de Salomón, hermanos. Dios promete una gloria mayor, no basada en el oro y la plata, sino en su intervención soberana. El enfoque se desplaza de lo visible a lo eterno. Muchas veces, hermanos, el desaliento, porque aquí el desaliento de ellos surge al comparar la obra presente con el pasado. Ellos comparan el templo con el templo que acaban de construir, que obviamente era más pequeño. Hermana Marisol. Sí, hermano, aprovechando la oportunidad que se menciona aquí del templo, ¿cuántos templos hubo, hermano? Porque en el tiempo bueno, de Elí, cuando va Ana y deja a Samuel, ¿era un templo o qué era? ¿O era una carpa? Era el tabernáculo de reunión, hermano, que eran Era las... el tabernáculo, o sea, aún no había un templo como tal. No, el templo ya se construyó hasta que Salomón fue el que empezó a trabajar en él. Entonces, Ujú. aproximadamente hubo un tabernáculo movible que se estuvo utilizando en el tiempo que el pueblo llegaba a la tierra prometida y ya después ese tabernáculo de reunión se puso más firme para ya no moverlo, pero precisamente seguía siendo en carpas, seguía siguiendo el mismo formato que se le había dado a Moisés. Ya cuando David sugiere la nueva forma de construir el tabernáculo, Dios se lo permite al diseñarlo y Salomón lo construye. Cuando fue destruido en Babilonia, hermanos, en Ageo, cuando llegan Esdras y Zacarías, el pueblo empieza a construir el segundo templo, que era más pequeño,
pero este templo es el que veríamos también en el Nuevo Testamento. Sí tenía una duda respecto al tiempo de Samuel. Entonces ahí ya estaba establecido el tabernáculo en un solo lugar. Sí, ya se había establecido, hermana, hubo un movimiento más porque precisamente cuando se estaba construyendo el templo, hermana, eh, David termina conquistando Jerusalén sin ninguna sola guerra, sin ninguna muerte de alguien. Entonces ahí se construye Jerusalén, precisamente por ser una tierra de paz. Y ahí se establece el lugar para poder construir el templo, porque había sido la única tierra que se consiguió sin una guerra. Por eso viene de esta parte del Jerusalén, precisamente en ese sentido, que es la ciudad de paz, y conlleva todo este contexto para que no hubiera, para que ya no, el pueblo no tuviera que estarse moviendo. Porque precisamente ya en esos momentos empezó a haber el problema, porque si recordamos, hermanos, ya para tiempos de Samuel ya habían problemas con el arca que se le habían robado. Entonces, precisamente de ahí se empezó a ver esta necesidad del templo, pero ya lo vio David, ya cuando era rey. Muchas gracias, hermano. Tenía esa duda. No de nada, hermanos, gracias a Dios. Entonces, cuando vemos este punto, hermanos, realmente el templo era muy importante para el pueblo, pero cuando el pueblo vio que el templo era chiquito, hermanos, que no era tan grande, que no había tenido la misma gloria que el Salomón, se empieza a entristecer. Pero aquí la cuestión de Dios es, lo que importa no es el templo, lo que importa no es el lugar, lo que importa es mi presencia. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos pensar en qué construyo, qué le hago al lugar de reunión, qué le hago yo al edificio donde me reúno. Al final de cuentas, hermanos, lo importante no es la manera en la que construyes un lugar de reunión, que si le pones ciertos colores, que si le pones ciertas cortinas, que si le pones ciertas cosas, eso no es lo que importa, hermanos. Lo que importa es que la presencia de Dios esté en ese lugar. Cuando la iglesia se reúne, lo importante es que la iglesia esté, hermanos. No tanto el tamaño, no tanto la infraestructura, sino el hecho de que Dios esté en ese lugar. Y eso, hermanos, es muy importante. Por eso, la paz que Dios promete, hermanos, es un fruto de su experiencia, de experimentar a Dios, no tanto en el éxito externo que ellos hubieran querido tener, al menos de manera física, ¿no? Después, los siguientes versículos del capítulo 2, hermanos, nos hablarían acerca de esto más ampliamente, hablando de la necesidad de la santidad y de la obediencia, ya que éstas traen bendición al pueblo. Ageo utiliza una enseñanza sacerdotal, hermanos, para mostrar que la santidad no se transmite automáticamente, pero la impureza sí. El pueblo había trabajado sin obediencia, por eso no veía el fruto. A partir del momento que deciden obedecer, hermanos, Dios declara, desde este día los voy a bendecir. Este es el punto, hermanos. Fíjense bien, ¿qué puntos debemos entender? Que la obediencia no puede ser sustituida por rituales. Pasémoslo a un punto real. La obediencia de Dios, hermanos, no se sustituye por reunirse todos los domingos. Ah, hermano, yo estoy en pecado, pero me reúno todos los domingos, hermano. Pero yo canto muy bonito, pero yo predico muy bien. Hermano, yo no soy obediente a Dios, pero fíjese que yo participo. Cada vez que hay convivio, yo llevo platos enormes de comida y comida de las buenas, hermano. Está bien, pero eso no sustituye tu obediencia. Dios te va a bendecir no cuando estés en un lugar sin amarlo, porque como dice Pablo en primera carta a los Corintios, yo puedo hacer muchas cosas importantes, pero si no tengo amor, de nada te vale. Por eso es importante, hermanos, comprender que la obediencia no puede ser sustituida por rituales.
pero la impureza espiritual va a afectar toda la vida del creyente y va a pasar a otras personas. Entonces, la bendición está ligada, hermanos, a una obediencia consciente y deliberada. Y Dios marca este punto de inflexión en la historia del pueblo. Hay enseñanzas importantes, hermanos, sí. La vida espiritual requiere de coherencia, hermanos, no solo de actividad religiosa. Y la obediencia sincera abre la puerta a la restauración. Dios puede transformar el futuro incluso cuando el pasado fue estéril. Y la bendición de Dios, hermanos, comienza con un cambio de dirección espiritual. Y la última parte, hermanos, de Ageo nos narra la promesa mesiánica y el liderazgo escogido. Dios dirige un mensaje personal a Zorobabel, afirmándolo como su siervo y un anillo de sellar. En medio de un contexto político inestable, hermanos, Dios asegura que su propósito va a prevalecer. Y este mensaje, hermanos, apunta más allá del liderazgo inmediato, anticipando la línea mesiánica que culminaría en Cristo. Lo que debemos resaltar aquí, hermanos, es que Dios es soberano sobre los reinos de la tierra. Dios toma las decisiones y Dios, hermanos, sigue moldeando el plan o moldeando, hermanos, la historia para preparando la venida del Señor para el momento en el cual tenía que venir a salvar a la humanidad. Zorobabel representa esta continuidad del plan redentor. Y la fidelidad de Dios, hermanos, no dependía de las circunstancias políticas, sino de la forma en la que el pueblo se estaba comportando para con él. Y al final, el mensaje final es de esperanza y seguridad. Dios promete sus promesas y es importante que entendamos que un día llegará el momento en el que seremos juzgados y debemos de confiar completamente en nuestro Dios. Leemos la conclusión, hermanos. El libro de Ageo afirma con claridad que la restauración espiritual comienza cuando el pueblo de Dios reordena sus prioridades y devuelve a Dios el lugar central que le corresponde. No es la falta de tiempo, recursos o capacidad lo que detiene la obra de Dios, sino un corazón distraído que no ha aprendido a vivir sin atender primero la presencia del Señor. A lo largo de sus breves y pero contundentes mensajes, Ageo confronta la apatía espiritual del pueblo, revela las consecuencias de una vida desalineada con Dios y exhorta a considerar los caminos. Al mismo tiempo ofrece esperanza al recordar que el Espíritu de Dios permanece en medio de su pueblo, que la obediencia abre la puerta de la bendición y que la gloria futura no depende de la apariencia externa, sino de la fidelidad divina y de su plan redentor, que avanza hacia el cumplimiento mesiánico. Ageo nos desafía hoy, hermanos, a examinar honestamente nuestras prioridades. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida personal y comunitaria? El llamado sigue vigente: levantarnos, obedecer y edificar, aun cuando los recursos parezcan limitados o el ánimo sea pequeño. Dios no busca obras perfectas, sino corazones dispuestos. Cuando respondemos con obediencia, Dios responde o su promesa permanece fiel. Yo estoy con vosotros. Entonces, vamos, de esta manera nos damos, comprendemos la importancia de buscar, hermanos, adorar y servir a Dios de una manera correcta. ¿Alguna duda, hermanos, o comentario del libro de Ageo? Excelente, hermano. Gracias, hermano, gracias a Dios. Muy bien, continuamos entonces, hermanos. El siguiente libro sí es un poquito más largo, ¿ok? Creo que es el más largo de los cinco que vemos el día de hoy. Y se trata del libro de Zacarías. Si alguna vez, hermanos, han podido tener la oportunidad de leer Zacarías, Zacarías, hermanos, lo podemos ubicar rápidamente porque es un coro, es un himno que cantamos muy frecuentemente en las congregaciones, que es el himno número 200 de nuestros himnarios, ¿verdad? Eh, no es por espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Al final es un mensaje muy importante,
Por eso la pregunta es, ¿cómo puede un pueblo desanimado, con recursos limitados y un pasado marcado por el fracaso espiritual, sostener la esperanza de que Dios aún está obrando? El libro de Zacarías, hermanos, responde a esta pregunta, mostrando que aún en medio de la debilidad humana, Dios sigue cumpliendo sus propósitos redentores. Tal vez estamos enfrentando circunstancias que son complicadas en nuestra vida. A veces en las congregaciones, hermanos, enfrentamos situaciones que no son tan favorables en muchos momentos, pero debemos guardar la esperanza y confiar en que Dios todavía está actuando en nuestras vidas. Y eso es algo que nunca, hermanos, debemos olvidar. Zacarías profetiza en el periodo post-exílico, después del exilio, aproximadamente, hermanos, aproximadamente igual que el libro de Ageo, en el año 520 antes de Cristo, cuando Judá regresó de Babilonia y enfrenta el desafío de reconstruir el templo y reorganizar su vida espiritual. Junto con Ageo, Zacarías anima al pueblo y a sus líderes, que eran Zorobabel y Josué. Zorobabel había quedado como gobernador, por así decirlo, y Josué vendría a ser el sumo sacerdote, hermanos, a perseverar, y era la que lo está animando a perseverar, recordándoles que la restauración no solo es arquitectónica, sino profundamente espiritual. Su mensaje combina visiones apocalípticas, exhortaciones éticas y profecías mesiánicas. El problema central del libro, hermanos, es el desaliento espiritual y la tendencia del pueblo a una religiosidad superficial. Aunque ya regresaron, aunque habían regresado, hermanos, a la tierra, aún luchan con el pecado, con la apatía y con la duda sobre la fidelidad de Dios. El pueblo todavía estaba teniendo problemas para confiar. Zacarías aborda este problema revelando que la verdadera restauración requiere arrepentimiento, santidad y confianza en la obra soberana de Dios, culminando en la esperanza del Mesías. Cuando leemos Zacarías, hermanos, el objetivo de lo que queremos ver en este panorama es ofrecer una visión clara de este libro, destacando su énfasis en la restauración espiritual, la centralidad del Mesías y el gobierno soberano de Dios sobre la historia. Así que, entendiendo eso, hermanos, llegamos a los primeros 6 capítulos de Zacarías, los cuales nos hablan de 8 visiones nocturnas. En el capítulo 1 se nos hablan de 2 visiones que son del hombre con los arrayanes y los 4 cuernos y 4 herreros. Zacarías inicia con un llamado claro al arrepentimiento, recordando el fracaso espiritual de las generaciones pasadas. Luego introduce la primera de las visiones nocturnas, donde Dios revela que no ha abandonado a Jerusalén y que volverá a ella con misericordia. Era importante que el pueblo entendiera que a pesar de que tal vez el pueblo se sentía abandonado o que el pueblo podía sentir que tal vez Dios no estaba con ellos, el mensaje era claro: yo no los he dejado, yo no los he abandonado, yo los sigo cuidando, yo sigo al pendiente de ustedes, pero necesito que se arrepientan. Y es el punto clave del versículos 1 al 6. Busquen arrepentirse, lleguen al arrepentimiento, porque Dios observa y Dios gobierna las naciones. Por eso podemos confiar, hermanos, en que todo lo que ocurre en nuestra vida es parte de lo que Dios permite que ocurra, y que también podemos confiar, hermanos, en el gran plan que Dios tiene para la humanidad. Dice la palabra, hermanos, que Dios tiene planes no de mal, sino para bien para cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, nos permite comprender aún más el mensaje central de lo que está diciendo Zacarías. La promesa de restauración, hermanos, había una promesa. Y esa promesa, hermanos, tenían que confiar en ella, porque entendían que Dios, dice la palabra, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso la enseñanza era clara. Dios disciplina, pero no desecha a su pueblo, hermanos.
El arrepentimiento es la puerta para la restauración. Cuando un hermano está en pecado y al hermano se le está disciplinando, la disciplina no es para que el hermano se vaya de la iglesia. La disciplina no es para correr al hermano. La disciplina no es para humillarlo. La disciplina es para que el hermano sea restaurado y esperar en Dios que en un momento dado el hermano, después de un arrepentimiento sincero, el hermano vuelva a poder servir correctamente delante de Dios. No veamos nunca la disciplina, hermanos, como algo malo, sino como una oportunidad de crecimiento. La tercera visión, hermanos, que tendría que tendría Zacarías, vendría a ser, hermanos, en el capítulo 2, con el hombre con el cordel de medir. En esta visión, hermanos, en esta visión específicamente, lo que está hablando de este cordel de medir, hermanos, la visión uh, del hombre con el cordel de medir anuncia que Jerusalén, hermanos, una Jerusalén futura sin murallas, protegida directamente por la gloria de Dios, y se anticipa la inclusión, hermanos, de muchas naciones en el pueblo del Señor. La nueva Jerusalén, hermanos, llegará a través de una protección divina. Y esto es muy hermoso, porque se nos anuncia un lugar, hermanos, en el cual simplemente no se necesitan murallas para sentirse protegidos. El pueblo vivió, hermanos, atado a que las murallas de Jerusalén les daban seguridad. Y dice Dios, eso no da seguridad. Va a llegar un momento en el cual yo esté gobernando por completo y yo voy a protegerlos, porque Dios se presenta como un muro de fuego, hermanos. Y así promete una expansión del pueblo de Dios. Entonces, al final del día, hermanos, cuando lo vemos de esta manera, va a llegar un momento en el que el reino se va a extender. Y esto lo tenemos ahora como bendición nosotros al ser parte de ese reino, que es la iglesia del Señor. Al final de cuentas, hermanos, la seguridad del pueblo de Dios no depende de estructuras humanas, sino depende de la presencia del Señor en tu vida. Y es hermoso. Llegamos a la siguiente visión, hermanos, a la visión número 4, que la encontramos en el capítulo número 3, hermanos. Josué, el sumo sacerdote, no lo debemos de confundir con Josué, quien mete al pueblo a la tierra prometida. Josué, el sumo sacerdote, aparece acusado por Satanás, pero Dios lo limpia, lo restaura y se introduce la figura del renuevo, una clara anticipación mesiánica. Aquí el punto es, hermanos, que cuando vemos este libro, o este capítulo, hermanos, vemos que el sumo sacerdote de Israel estaba manchado, vestido con ropas sucias, y fue acusado precisamente por Satanás. Pero Dios reprende a Satanás por esto, y el Señor salva a su siervo, y Dios lo viste con ropas nuevas, y lo corona, y además lo honra con un nuevo ministerio. Cuando vemos este punto, hermanos, y una hermano recibe la restauración por parte de Dios, pasa algo glorioso. Dios da la justificación divina y da una gracia sobre la acusación, hermanos, y esto lo obtenemos a través de Jesús. Dios limpia al pecador arrepentido, hermanos, y lo capacita para servir. Y la gracia, hermanos, al final vence la acusación. La quinta visión, hermanos, encontramos en el capítulo número 4. Y esta visión, hermanos, tiene que ver precisamente con el candelabro de oro y los dos olivos. En esta visión, hermanos, ocurre algo también muy interesante, porque en esta visión se enfatiza que la obra de Dios, hermanos, se realiza por su espíritu y no por fuerza humana. Zorobabel es confirmado como instrumento de Dios para la reconstrucción. Y este texto, hermanos, realmente nos lleva a comprender qué tan importante es la forma en la cual nosotros servimos y en la cual nosotros nos esforzamos. El secreto del éxito espiritual, hermanos, está en el Espíritu Santo. Dice Zacarías capítulo 4, versículo 6, hermanos, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército
ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso dice el canto, ¿verdad? No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, ¿verdad? No es con espada, hermanos. No es con fuerzas, con tu Santo Espíritu. El éxito espiritual, hermanos, no depende tanto del saber o del conocimiento, sino del Espíritu Santo, hermanos. Debemos entender que al final del día, ni la salvación de las almas depende del esfuerzo humano, y la renovación de los hijos de Dios tampoco depende de los esfuerzos humanos. Todo depende, hermanos, de Dios y de su Santo Espíritu, hermanos. El Espíritu Santo tiene un poder y tiene el poder transformador. Y es algo importante que debemos entender. La obra espiritual solo puede sostenerse mediante la dependencia del Espíritu Santo. La visión número 6, hermanos, vemos un rollo que volaba y esta visión que tiene Zacarías es muy interesante también, donde vemos, hermanos, estas dos visiones que revelan el juicio contra el pecado, el rollo volador, la condenación del pecado personal, y la mujer en el Efa, que era la eliminación del pecado estructural de la comunidad. Puntos clave, hermanos, a resaltar. Bueno, Dios juzga el pecado con justicia y el mal es removido del pueblo. Al final, hermanos, lo que Dios quiere es que también como iglesia, como grupo, como pueblo, tengamos una santidad comunitaria, que en común seamos santos unos y otros y adoremos correctamente al Señor. Y esto nos enseña que Dios no solo restaura, sino que también purifica a su pueblo. El capítulo 6 nos narra la última visión, la visión número 8, hermanos, que es la visión de los carros o de los 4 carros. Y en este capítulo, hermanos, de los 4, en esta visión de los 4 carros simbolizan el gobierno soberano de Dios sobre las naciones. La coronación simbólica de Josué apunta al renuevo como rey y sacerdote. Hay un control divino, hermanos, de la historia y de eso no lo debemos dudar nunca. Y al final también, hermanos, Dios une la realeza y el sacerdocio, al grado, hermanos, que hoy en día nosotros somos reyes y sacerdotes, reinas y sacerdotisas en el Señor. Cuando llegamos entonces, hermanos, a la siguiente parte de este libro, el capítulo 7 y capítulo 8, nos dan instrucciones sobre el ayuno, hermanos, y la promesa de una salvación futura. Dios confronta el ritualismo vacío, hermanos, recordando que el ayuno sin obediencia carece de valor. Recordando que el ayuno sin obediencia carece de valor y se enfatiza en la justicia y la misericordia de Dios. Hermanos, otra vez, si yo no estoy obedeciendo, de nada me sirven los rituales o la forma externa de expresar una fe que no tengo. Un amor que no tenemos por el Señor. Dice la palabra, si me amáis, guardar mis mandamientos. Por eso hay consecuencias, hermanos. Dios busca corazones obedientes, no solo prácticas religiosas. Y el capítulo 8, hermanos, capítulo 8 nos habla de una restauración. Dios promete que habrá una restauración completa. Habrá paz, prosperidad, habrá gozo y Jerusalén iba a ser conocida como la ciudad de la verdad. Dios es fiel a sus promesas, hermanos. Y hay una gran bendición para las naciones. Al final de cuentas, hermanos, la esperanza bíblica se basa en el carácter fiel de Dios y no en el carácter de un simple humano. Y en la parte final, hermanos, de este libro lo encontramos con capítulo 9 al capítulo 14, donde se nos dan dos mensajes que se dividen en 4. Los primeros dos, hermanos, los encontramos entre el capítulo 9 y 10 y el capítulo 11, donde se nos narra el primer tema de el futuro mesiánico. Hay un advenimiento de un rey mesiánico, se anuncia el juicio de a las naciones enemigas, se anuncia la venida del rey humilde montando en un asno, una profecía mesiánica cumplida en Cristo. Y Dios promete, hermanos, Dios promete restaurar
a su pueblo disperso y confronta a los falsos pastores que lo engañaron. Se nos enseña que habrá un juicio y salvación, habrá un rey justo y humilde, habrá una paz mesiánica y veremos a Dios como el verdadero pastor. El pueblo será restaurado y habrá una condenación de aquel liderazgo que no funciona de acuerdo a la escritura. El capítulo 11 nos menciona la segunda parte de este mensaje donde nos habla de un rechazo al Cordero y al Rey mesiánico, hermanos. Y eso es algo en lo cual también nosotros tenemos que meditar con mucho cuidado. Habían pastores inútiles y precisamente estaban ellos, hermanos, haciendo las cosas incorrectamente. El profeta representa al pastor rechazado, simbolizando el rechazo del Mesías, y se menciona el pago de 30 piezas de plata. Aquí se nos habla de cómo iban a rechazar a nuestro Señor, hermanos, y cómo este hombre llamado Judas terminaría vendiéndolo por 30 monedas de plata. El capítulo 12 y 13 nos habla de la liberación y conversión de Israel, donde se nos promete, hermanos, que Jerusalén será librada, pero el pueblo llorará al que traspasar, señalando el arrepentimiento futuro de Israel. El pueblo lloró por aquel que habían matado, y el pueblo lo vemos en la historia de Hechos 2 cuando Pedro bautiza a más de 3,000 hombres, precisamente entendiendo que ellos habían matado al Cristo. Y esto es algo muy interesante, hermanos. Y el último capítulo, el capítulo 14, nos habla, hermanos, precisamente de la venida del Mesías y de su reino. El libro concluye con la visión del día del Señor, donde Dios reina sobre toda la tierra y Jerusalén es plenamente restaurada. Al final entendemos que hay una victoria final de Dios, un reino universal del Señor y una santidad total. Leemos la conclusión, hermanos. Leemos la conclusión. El libro de Zacarías afirma con claridad que Dios no ha abandonado a su pueblo, sino que sigue obrando fielmente para restaurarlo espiritual y plenamente, guiando la historia hacia el cumplimiento de sus promesas mesiánicas. A lo largo de sus visiones y profecías, Zacarías presenta un llamado al arrepentimiento genuino, la seguridad de la presencia y protección divina, la purificación del pecado y la esperanza centrada en el Mesías. El renuevo, el pastor rechazado y el rey humilde, quien traerá bendición y establecerá el reino de Dios. Y el libro integra exhortación ética, consuelo espiritual y una fuerte perspectiva escatológica. Zacarías invita al lector no solo a contemplar el plan de Dios, sino a responder a él con fe, obediencia y perseverancia. Y eso, hermanos, es importante tenerlo presente cuando leemos el libro de Zacarías. Muy bien, hermanos. ¿Vamos bien? ¿Todo bien, hermanos? Sí, hermano. Muy bien. De esa manera, hermanos, llegamos al último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías. Si no ha leído Malaquías, hermanos, créanme que también le voy a recomendar mucho que lo lean. Vaya, qué libro tan fuerte. Y tiene dos temas, hermanos, que en lo particular a mí me han resultado muy fuertes. Y también, hermanos, un tema muy hermoso que en verdad me he puesto mucho a reflexionar en eso. El libro de Malaquías, hermanos, nos muestra la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios continúa cumpliendo rituales religiosos, pero su corazón ya no está comprometido con él? Malaquías responde a esta pregunta confrontando una fe que ha perdido su pasión, aunque conserva su forma externa. El libro de Malaquías, hermanos, fue escrito también después del exilio, cuando Israel ya había regresado de Babilonia y ya se había construido el templo. Y este libro, hermanos, está escrito específicamente a
los sacerdotes. Aquellos sacerdotes, hermanos, que se encargaban de ofrecer los sacrificios y de aceptar los sacrificios delante de Dios. Entonces, a pesar de la restauración material, hermanos, la condición espiritual del pueblo era deficiente todavía. El sacerdocio estaba corrompido, la adoración se había vuelto rutinaria y el pueblo cuestionaba la justicia y el amor de Dios. Malaquías, hermanos, aparece como este último profeta del Antiguo Testamento. Y el mensaje es muy, muy, muy importante. El problema central del libro, hermanos, es la apatía espiritual. Israel había caído en una religiosidad vacía, ofrecían sacrificios sin reverencia, toleraban la infidelidad en el liderazgo, en el matrimonio y mostraban desconfianza hacia Dios en su obediencia práctica. El pueblo se preguntaba si realmente valía la pena servir a Dios, evidenciando una ruptura entre fe confesada y vida vívida. Y al final, hermanos, es importante el llamado al arrepentimiento. 4 capítulos, hermanos, 4 capítulos de este libro, muy importantes, muy fuertes, hermanos. Y solamente para iniciar, el capítulo 1 nos habla acerca de cómo Dios eligió al pueblo y el pueblo lo despreció. El versículo 2 dice, hermanos, capítulo 1, versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dios le dice al pueblo, yo los he amado. Y el pueblo decía, no, Señor, no nos amas porque Jacob tuvo hermanos. No fuimos los únicos, no fuimos hijos únicos. ¿Cuántas veces, hermanos, no cuestionamos a Dios porque Dios no hace lo que nosotros queremos? Y nuestro amor a Dios está condicionado por las bendiciones que Él nos da. Cuando el Señor nos dice, y de repente decimos, ¿verdad? Hermanos, el Señor nos ama. ¿Cuándo me amó, hermano? ¿Cuándo me enfermé? Cuando perdí mi trabajo, ahí me amaba Dios. Cuando perdí a la persona que amaba porque falleció, ahí me amaba Dios. Y a veces, hermanos, cuestionamos a Dios y su amor. Qué grave error. Dios inicia su mensaje reafirmando su amor por Israel. Yo los he amado. Y el pueblo cuestionaba ese amor. Y cuando leemos, hermanos, el versículo 6, especialmente entendemos esto porque dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Muchas veces podemos decir, es que yo amo a Dios, entonces diría a Dios, ¿dónde está mi amor? Hermano, es que yo respeto a Dios, ¿dónde está el respeto, hermano? Hermanos, es que hay que ser responsables con Dios, ¿y dónde está tu responsabilidad? Es que Dios es mi padre, ¿y dónde, cuándo lo has tratado como un papá? Es que Dios es mi pastor, ¿y cuándo lo has tratado como un pastor? Es lo que estaba pasando con esos sacerdotes. Porque a pesar del amor que Dios tenía al pueblo, el pueblo había despreciado el nombre de Dios ofreciendo sacrificios defectuosos. Cuando ellos ofrecían sacrificios, Dios les había indicado que no podían entregarle ningún animal con defecto, ningún animal cojo, ningún animal ciego. Pero los animales más feitos, hermanos, que se encontraban, los que nadie quería, eso los agarraban y se los daban a Dios. Y uno diría, ¿tú crees que Dios va a aceptar migajas de ti? ¿Crees que Dios se va a conformar con las migajas que tú le quieras dar? La realidad es que no, hermanos. La realidad es que también Dios pide lo mejor de nosotros. ¿Qué usted cree que Dios va a querer? Que yo vaya el domingo, nada más póngase a pensar.
¿Qué es lo que Dios va a querer, hermanos? Que yo el domingo llegue descansado, porque el sábado en la noche, yo dije en la noche, mañana hay reunión, hay que dormirme temprano para poder estar con todas mi mente presente y mis energías. ¿Cómo se va a sentir honrado Dios? ¿Yo cantándole con mis fuerzas, hermanos? ¿O cantándole medio dormido, medio bostezando, medio distrayéndome? Dije, al menos vine, hermano, al menos cante. Dice Dios, yo no quiero eso de ti. Dios le reclama eso al pueblo, Dios le reclama porque Él dice, y Dios se lo dice, dáselo a tus príncipes, a ver si ellos te lo agarran, a ver si ellos te lo reciben. Y si ellos no te lo reciben, ¿quién te hace creer que yo lo voy a recibir de ti? Aquí el problema, hermanos, es el creer, hermanos, que nosotros somos implacables y que Dios, hermanos, nos va a dar absolutamente de todo con las migajas que damos. Dios le dice al pueblo, ¿tú crees que voy a recibir lo que tú me estás dando? Todo el mundo me honra, toda mi creación me adora. Hermanos, ¿hemos escuchado alguna vez el canto de los pájaros en la mañana, hermanos? ¿Hemos escuchado cómo se escuchan las aves en las mañanas? Se escucha hermoso, hermanos. Para que yo llegue el domingo, hermanos, a fingir que canto, a fingir que adoro, a fingir que realmente estoy tratando de servir a Dios. Dice Dios, no, yo merezco una muy buena adoración y no me la estás dando. Qué gran problema, hermanos. Dice Dios, aquí el problema no es, porque fíjense bien, aquí el problema no es los que no tienen. Tal vez tú puedes decir, Señor, es que, o el pueblo podría decir, Señor, es que este cabrito defectuoso es lo único que tengo. Dios lo aceptaba, está bien. Es lo único que tienes, está bien. El problema es con aquellos que sí tenían, hermanos, y no hacían nada. El problema no es, hermanos, con aquel hermano que llega el domingo enfermo y no puede cantar. El problema es con aquel hermano que llega sano y no quiere cantar. El problema no es de aquel hermano que tal vez duró una noche porque su bebé estaba enfermo y duró en vela y tal vez el domingo no tiene energías para estar despierto. El problema es con aquel hermano que por voluntad propia decidió, hermanos, no descansar. Permítanme nada más rápidamente. Muy bien, hermanos. Solamente permiten, voy a tenerlo aquí porque se me está descargando el teléfono y no quiero que haya ningún problema porque de aquí tengo conectado el internet. Muy bien, hermanos. El problema no es, otra vez mencionaba, hermanos, con aquel hermano que tal vez duró en vela porque sus hijos estaban enfermos y tuvo que darles medicina. Con aquel hermano que tuvo que ir al hospital en medio de la noche porque le pasó algo a su esposa o le pasó algo a su esposo. El problema es con aquel que voluntariamente, sin tener necesidad de desvelarse, decidió no irse a dormir y el domingo se está durmiendo en plena reunión. Ese es el problema. El problema no es con aquel, hermanos, que no tiene para ofrendar. El problema es que el que tiene, el que Dios le ha bendecido mucho y quiere y cree que Dios se va a conformar con los mismos 50 pesitos de siempre. Ese es el problema. Dios dice, yo no voy a aceptarlo. Entonces, dice el problema, dice Dios, el problema es con el que tiene y se acerca diciendo que no tiene. Entonces, este punto es importante, hermanos, porque había una falta de gratitud. Había una falta de gratitud, hermanos, por parte del pueblo. Y cuando hay una falta de gratitud, se nubla, hermanos, la percepción del amor de Dios. Dios requiere una reverencia, obediencia y honra. Y eso se va a reflejar en una adoración auténtica. Y debemos servir, hermanos, porque si servimos con mediocridad, revela que nuestro corazón está distante a Dios. De esa manera llegamos al capítulo 2, hermanos, y avanzamos un poquito más rápido por el tiempo, donde se nos habla de la corrupción sacerdotal, hermanos, y la infidelidad del pacto. Dios reprende severamente a los sacerdotes, hermanos, por haber corrompido el pacto levítico, el cual debía
preservar la verdad y guiar al pueblo. Luego el mensaje se extiende a toda la nación denunciando que había una infidelidad matrimonial y un divorcio injustificado. Y la ruptura del pacto conyugal, hermanos, es vista como un reflejo de la ruptura espiritual con Dios. Por eso es importante entender, hermanos, de cuando se nos habla de los requisitos de los obispos, de los diáconos, de aquellos que están al frente, hermanos, se les pide que sean esposos de una sola mujer. De nada me va a servir, hermanos, que yo predique muy bonito si en mi casa maltrato a mi esposa. De nada me va a servir, hermanos, que yo esté diciendo que amo a Dios si todas las noches estoy amenazando a mi esposa de que me voy a divorciar de ella. Tengamos cuidado de esa manera en la cual muchos podemos pensar. Entendamos que si hay un liderazgo espiritual infiel, va a haber decadencia moral. Y al final, hermanos, el pacto con Leví, con los sacerdotes, implicaba vida, paz y esperanza fiel, o enseñanza fiel. Y el matrimonio, hermanos, era un pacto sagrado delante de Dios. El capítulo 3 nos habla, hermanos, en esa dirección del mensajero del pacto y un llamado al arrepentimiento. Dios anuncia la venida del mensajero que preparará el camino, seguido por el Señor, que vendrá a purificar a su pueblo. El énfasis está en el juicio purificador, especialmente sobre prácticas injustas. El pueblo es acusado de robar a Dios mediante diezmos y ofrendas, pero se le ofrece restauración si se arrepiente. Puntos clave, hermanos: Dios interviene para purificar a su pueblo. El juicio comienza por la casa de Dios otra vez, y la infidelidad económica es un reflejo de la desconfianza en Dios. Dios promete bendición, hermanos, cuando hay un arrepentimiento genuino. Y de esa manera llegamos al capítulo 4, hermanos. Y el capítulo 4, el libro concluye con una visión escatológica del día del Señor, que traerá juicio para los soberbios y malvados, pero la salvación y sanidad para aquellos que temen el nombre de Dios. Se exhorta al pueblo, hermanos, a recordar la ley de Moisés, y se promete la vida de Elías. Se promete la venida de Elías antes del gran día del Señor, que está preparando el camino para la reconciliación. En este caso estamos hablando de Juan el Bautista. Este capítulo, hermanos, se marca por una cita que es muy interesante. Y si me permite, hermanos, se lo voy a ir. Un versículo clave, hermanos, precisamente y hermoso de este libro, está en el Malaquías capítulo 3, hermanos, versículo 16, donde dice: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hablándonos de que Dios tendría un libro donde tiene escritos los nombres de aquellos que piensan todo el tiempo en Dios. Yo le pregunto, ¿será que su nombre estará escrito en este libro, hermanos? Analicémoslo y pensémoslo correctamente. Leemos la conclusión. El libro de Malaquías afirma con claridad que Dios no se conforma con una religiosidad externa. Dios exige una relación de pacto caracterizada por fidelidad, reverencia y obediencia sincera. Aún frente a la apatía espiritual de su pueblo, Dios permanece fiel y llama a la renovación auténtica. A lo largo del libro, Malaquías confronta el desprecio al amor de Dios, la corrupción al liderazgo espiritual, la infidelidad en la adoración y en las relaciones, y la desconfianza práctica reflejada en la injusticia y falta de obediencia. Al mismo tiempo, presenta la esperanza del día del Señor, de donde Dios hará distinción entre justos e impíos, purificará a su pueblo y cumplirá sus promesas mediante la venida del mensajero del pacto. Malaquías desafía a cada creyente a examinar su propia vida espiritual. ¿Honramos a Dios solo con palabras o también con nuestras acciones? El llamado final del libro es a volver al Señor con un corazón íntegro,
recordando su palabra y viviendo en fidelidad al pacto. Hoy, como entonces, Dios sigue invitando a su pueblo, hermanos, a una fe viva, coherente y transformadora, que prepare el camino para su obra redentora en medio de nosotros. Y de eso nos habla, hermanos, el libro de Malaquías. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda, hermanos? ¿Comentario? ¿Vamos bien? Muy bien. Ya seguimos, hermanos, ¿ok? Nada, nos queda un libro Hoy, más. Un libro más y terminamos, ¿ok? Excelente, gracias, hermanos. Muchas gracias por la paciencia. Mm, mm, mm. Muy bien, hermanos. El último libro que vamos a estudiar, hermanos, en esta noche es el libro de Esther. Muy bien. Libro de Esther. Con el libro de Esther, hermanos, llegamos a un punto importante dentro de la historia donde nos podemos hacer la pregunta siguiente. ¿Dónde está Dios cuando no se le menciona explícitamente, pero su pueblo enfrenta la amenaza de desaparecer? El libro de Esther responde a esta pregunta mostrando cómo la mano de Dios actúa de forma silenciosa, pero decisiva en la historia. El libro de Esther, hermanos, se desarrolla durante el periodo del dominio persa, en el reinado de Asuero, que es Jerjes I, cuando muchos judíos vivían dispersos fuera de su tierra tras el exilio babilónico. La narración se sitúa en Susa, capital del imperio, y presenta un entorno político y cultural pagano donde el pueblo de Dios vive como minoría vulnerable. A diferencia de otros libros bíblicos, hermanos, Esther no menciona directamente el nombre de Dios, lo que resalta su providencia implícita a lo largo del relato. Es decir, que a pesar de que no se nombra el nombre de Dios, si vemos la mano de Dios, hermanos, actuando, moviendo los hilos en una historia que nos demuestra también cómo vivir de acuerdo a una fe nos permite ser guiados por Dios. El tema central es la amenaza de exterminio del pueblo judío a causa del orgullo y el odio de Amán frente a la fidelidad y valentía de Esther y Mardoqueo. El libro aborda el conflicto entre el poder humano y corrupto y la soberanía divina, mostrando cómo Dios preserva a su pueblo aún en contextos hostiles y aparentemente sin intervención divina visible. Así que leemos, hermanos, lo siguiente y vemos, hermanos, que el libro de Esther lo vamos a dividir entre tres. Y el primero tiene que ver, hermanos, con los banquetes de Asuero. El libro, hermanos, muchos tal vez lo hemos visto más leído en historias de niños, en clase de niños, pero realmente es una historia muy, muy, muy interesante. En el capítulo 1 y 2, hermanos, vemos los banquetes de Asuero, donde en el primer capítulo, hermanos, Basti es destituida. El libro inicia presentando al rey Asuero, Jerjes I, y la grandeza de su imperio, en un banquete público donde la reina Basti rehúsa presentarse ante el rey, lo que provoca su destitución. Este evento
desencadena una búsqueda de una nueva reina. ¿Qué nos entendemos? El poder humano es frágil y condicionado. Cuando tomamos una mala decisión, entonces el poder, hermanos, muchas veces que creemos seguro, es frágil. Tal vez podemos creer, hermanos, que va a durar para siempre una posición de poder, pero no siempre es así. Las decisiones impulsivas generan consecuencias duraderas. Y Dios comienza a mover la historia aún sin ser mencionado. La enseñanza que tomamos en este primer capítulo, hermanos, es que Dios gobierna, incluso en contextos paganos, y decisiones aparentemente políticas, ah, perdón, aparentemente políticas, sirven a sus propósitos redentores. En el capítulo 2 vemos cómo Esther llega a ser reina. Y en este capítulo, hermanos, Esther, una joven judía, huérfana, criada por Mardoqueo, es llevada al harén real y finalmente es elegida como reina. Su identidad judía permanece oculta y Mardoqueo descubre una conspiración contra el rey y lo informa. Puntos importantes. Hay una providencia divina en la elección de Esther y también la fidelidad silenciosa de Mardoqueo. Y aquí entendemos una cosa muy importante. El bien sembrado parece no ser recompensado de inmediato. Muchas veces, hermanos, debemos entender que nosotros debemos actuar con bien hacia con todas las personas. Haz el bien con los demás. No sabes cuándo te va a ayudar a ti ese bien que hiciste en alguna ocasión. Al final de cuentas, hermanos, todo aquello que hagas bueno, todo aquello que hagas malo, en algún momento, hermanos, va a repercutir cuando tú necesites ayuda, de que la persona sea te ayude o no te vaya a ayudar. Entendemos que Dios exalta a los humildes y coloca a sus siervos estratégicamente para tiempos futuros. Ya una vez Esther llegando a ser reina, hermanos, Esther realiza banquetes. Y esta historia es increíble porque vemos la ironía y el proceso irónico de la historia de Amán. En el capítulo 3, hermanos, aparece Amán, quien es exaltado por el rey Asuero. Y al negarse Mardoqueo a inclinarse ante él, Amán decide destruir a todo el pueblo judío. Se decreta un genocidio mediante edicto real. Y aquí, hermanos, entendemos qué tan frágil es el ego de las personas. Hay hermanos o hay personas, perdón, que son tan egocéntricas y son tan vanagloriosas y son tan orgullosas, hermanos, que puede romperles el ego al no adorarles, como muchas veces ellos pueden buscar. El orgullo, hermanos, conduce a la crueldad y hay personas, hermanos, que así son. Cuando no te rindes a ellos, son crueles contigo. Al final, el conflicto espiritual, hermanos, hay un conflicto espiritual detrás de este conflicto político, pero el pueblo de Dios, hermanos, está enfrentando una amenaza existencial. Entonces, ¿qué entendemos aquí, hermanos? La fidelidad a Dios nos puede traer oposición, pero nunca queda fuera del control divino. Y eso, hermanos, nos ayuda a entender lo que sigue. En el capítulo 4, hermanos, Mardoqueo persuade a Esther para que ayude a los demás. Mardoqueo exhorta a Esther a interceder ante el rey y Esther enfrenta el riesgo de muerte, pero acepta su llamado con fe y dice, si perezco, que perezca. Pero ella iba a hacer algo. Y aquí nos llama mucho, hermanos, a la valentía espiritual y a tener una responsabilidad personal en el plan de Dios. Muchas veces, hermanos, no entendemos este concepto, pero también cuando necesitamos la ayuda de Dios, hermanos, el ayuno, la dependencia espiritual juegan un papel importante, al menos lo vemos en muchos personajes del Antiguo Testamento. Al final de cuentas, hermanos, entendemos que Dios llama a su pueblo a actuar con fe en momentos decisivos de la historia. El capítulo 5, hermanos, continúa con el plan de Esther. Esther se presenta ante el rey y obtiene su favor e invita al rey y a Amán a dos banquetes. Amán, lleno de orgullo, planea colgar a Mardoqueo y construye algo para podérselo hacer, para colgarlo.
La sabiduría, hermanos, en el tiempo y la estrategia que demuestra Esther es increíble. Para poder, hermanos, realmente llevar un plan, muchas veces se requiere paciencia y se requiere de mucha inteligencia, hermanos, y prudencia para poderlo hacer. Y el orgullo prepara su propia caída. Amán estaba construyendo, hermanos, esa hoguera para que fuera colgado Mardoqueo y todo el mundo lo viera. Y hasta ese punto pareciera que Dios permite que el mal avance. Pero realmente, hermanos, más tarde veremos que no es así. Por eso el capítulo 6, hermanos, nos presenta una noche de insomnio muy particular. El rey no puede dormir y manda a leer las crónicas, descubriendo que Mardoqueo nunca fue recompensado por haberle dicho que lo querían, que le querían hacer daño. Irónicamente, Amán debe honrar a quien planeaba matar. Y aquí vemos, hermanos, estas ironías. El giro providencial de la historia. Dios usa detalles, hermanos, aparentemente insignificantes, pero debemos entender, hermanos, que Dios actúa. Y al final, hermanos, el soberbio termina siendo humillado. Dios es justo y su tiempo es perfecto, y Él exalta al quien es fiel. Y el capítulo 7, hermanos, en la última parte de estas banquetes de Esther, Amán es llevado a la muerte durante el segundo banquete. Durante el segundo banquete, hermanos, Esther revela su identidad judía y denuncia a Amán. El rey ordena que Amán sea colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo, y aquí es lo que les comento de la historia irónica, ¿no? Muchas veces nosotros generamos un mal para otros y muchas veces puede que ese mal caiga o recaiga sobre nosotros. Amán construyó la hoguera donde él quería que se humillara a Mardoqueo, y fue esa misma hoguera donde él terminó siendo humillado y muriendo delante de todos. Al final de cuentas, esta historia nos cuenta una cuestión importante. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. La justicia divina, retributiva, hermanos, es increíble. Y el enemigo, hermanos, muchas veces va a caer por sus propios planes. Dios defiende a su pueblo y hace caer al mal sobre sí, sobre sí mismo. Vamos a la conclusión, hermanos, de este libro, con Esther 8 y al 10, con las festividades de Purim. El capítulo 8, hermanos, Asuero realiza un edicto, y este edicto es a favor de los judíos. Mardoqueo es exaltado y recibe autoridad. Y se emite un nuevo decreto que permite a los judíos defenderse. Y hay un gozo y alivio entre el pueblo. Cuando Dios transforma el luto en gozo, es increíble, más. Y la restauración de dignidad y esperanza es muy importante. Pero hay que entender, hermanos, que cuando uno llega a la autoridad, al igual que Mardoqueo, hay que hacer las cosas bien. Dios no solo libra del peligro, sino que restaura plenamente. Después se instituye el Purim en el capítulo 9, donde los judíos se defienden de sus enemigos y prevalecen. Se establece la fiesta de Purim como un memorial de la liberación. Hay una victoria otorgada por Dios y hay una memoria histórica del actuar divino. Y entender, hermanos, que la justicia sin venganza, hay una justicia sin venganza desmedida. Dice Pablo, ¿verdad? Que yo no puedo vengarme porque la venganza le pertenece solamente a Dios, pero Dios un día podrá actuar. Por eso debemos recordar y celebrar, hermanos, las obras salvadoras del Señor. El próximo domingo usted va a adorar. Y usted se debe de acordar de todo lo que Dios ha hecho por usted en la semana, de dónde lo ha liberado, de dónde lo ha sacado, a dónde lo ha llevado y qué tanto ha hecho con usted. Y seamos agradecidos con el Señor por esas grandes bendiciones. Y terminamos, hermanos, capítulo 10, la promoción de Mardoqueo. El libro concluye destacando, hermanos, la grandeza de Mardoqueo como segundo en el reino, buscando el bienestar de su pueblo. Y al final entendemos, hermanos, que Dios honra la fidelidad perseverante. Y entendemos la importancia de que haya un liderazgo justo y piadoso. Y Dios lo va a recompensar. Porque al final, hermanos, de esperanza y es el final de la esperanza y estabilidad. Que Dios nos dé los resultados. Dios levanta líderes fieles para bendición de su pueblo y su gloria y gloria de su nombre. Leemos la conclusión. El libro de Esther
afirma con claridad que Dios gobierna soberanamente la historia, aun cuando su nombre no es mencionado explícitamente. Su providencia silenciosa dirige los acontecimientos, hermanos, para preservar a su pueblo y cumplir sus propósitos redentores. A lo largo del relato, observamos cómo Dios utiliza decisiones humanas, circunstancias políticas y actos de valentía para revertir una amenaza de destrucción total en liberación y gozo. La fidelidad de Mardoqueo, el crecimiento espiritual de Esther, la caída del orgullo de Amán y el establecimiento de Purim revelan que Dios actúa con justicia a su debido tiempo y nunca abandona a aquellos que lo pertenecen. Esther nos desafía a reconocer que hemos sido colocados para un tiempo como este. El libro llama al creyente a confiar en la providencia de Dios, a vivir con valentía en medio de contextos adversos y a asumir con responsabilidad el papel que Dios nos ha confiado. Aunque Dios parezca guardar silencio, hermanos, su obra continúa. Nuestra tarea es responder con fe, obediencia y compromiso fiel. Así que yo te pregunto, ¿confía realmente en Dios? ¿Te estás dejando utilizar por su mano? Sé paciente, porque al final todo será glorioso. La palabra de Dios dice en Hebreos, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, que debemos, hermanos, ser pacientes y recibiremos una herencia inconmovible, incorruptible, reservada para aquellos que esperan en Cristo Jesús. Y eso, si Dios lo permite, lo podremos disfrutar en su amor. Y con eso, hermanos, terminamos el libro de Esther. Muy bien, hermanos. Con esto llegamos a la parte final. Muchísimas gracias otra vez, hermanos, como siempre lo mencionamos. Eh, Muchas gracias por la paciencia. No sé, hermanos, si hay alguna duda, pregunta o comentario que nos falte de agregar en base a lo que vimos de los libros. Muy bien. Si no lo hay, hermanos, tengo que terminar nada más con la grabación.